buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor. Le doy gracias porque me ha permitido estar en este lugar y poder encontrarme con ustedes. Es de gran bendición, como todos sabemos, hablar de la palabra del Señor. Antes de comenzar con el mensaje, quisiera hacer una reflexión, una opinión, porque sé que para toda la iglesia es de fundamento específico, que tenemos muchas situaciones en nuestras vidas, sobre todo en este tiempo último, que se ha complicado un poco más. Hermanos, hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje. Yo diría extremadamente cuidadoso. No podemos afirmar que esta predicación es la correcta o que esta es la correcta. Hay que ser responsable. Afirmar que la persona, si se prepara, haciendo notar que hay algunos hermanos que se preparan para la predicación y otros no. Insisto que hay que ser responsables. No podemos dejar abierta todas las posibilidades para que podamos imaginar con un simple lenguaje, dejar establecido cosas que no lo son. Insisto, dejar abierto que los demás no se preparan, o peor aún, que dichos mensajes son solo para gloriarse. Sé que mis hermanos en todo lugar se preparan para entregar un mensaje de parte del Señor. Los hermanos que predican en este lugar y los que predican en otros lugares se preparan. Yo lo veo. Tengo permanente contacto con las personas que predican en este lugar. Ya hablamos de los temas que estamos tratando, estudiando y preparando para el mensaje. Eso me consta porque permanentemente tenemos comunicación con los ancianos. Y en la oportunidad que estamos juntos siempre hablamos de estas cosas. De ninguna manera puedo descalificar el mensaje de mis hermanos, que es solo para que nosotros nos gloriemos. Eso no puede ser. No se puede usar ese lenguaje con los hermanos. No se puede usar. Yo sé lo que se preparan los ancianos, sé cómo tratan los temas, sé que están toda una semana antes preparando el mensaje. Y no es para gloriarse de ellos.
Eso no solo descalifica al hermano, descalifica al que le ordenó el mensaje, descalifica el contenido del mensaje y descalifica el medio que Dios usó para entregar el mensaje. Descalifica la Trinidad misma. Hermanos, el día de ayer, escuchando un mensaje de un hermano amado, mi hermano que lo entregó hace una semana atrás, me contó que leyendo su Biblia se encontró con un pasaje que muchas veces lo había leído, pero esta vez le fue revelado. Y Cristo no abrió su boca, nos decía. Y en la semana Dios lo preparó y Él se preparó para entregar a la iglesia la palabra de Dios. Le había conmovido en todo su ser y comprendió todo el amor de Cristo para sus escogidos. Me lo contó, me dijo eso. ¿Qué hizo mi hermano en su mensaje, en su predicación? Transmitió ese amor en todo el mensaje, tal cual lo hizo con él el Señor. Y estoy seguro que no solo yo me conmoví. Sé que muchos de los que escucharon ese mensaje fueron conmovidos. Hermanos, no sabemos cómo viaja la palabra bendita, ni a quién llega, ni cómo trabaja, ni cómo corrige, ni a quién lleva a los pies de Cristo. No se puede descalificar con tanta ligereza. Es absolutamente distinto cuando se corrige una falsa doctrina. Por ejemplo, insistir que Dios vio algo bueno en usted, por eso le llamó. Eso es una falsa enseñanza. La palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados y no existía nada bueno en nosotros. Distinto es cuando ya Dios lo llamó y de lo vil saca lo bueno. Eso es distinto porque Dios es soberano. Voy a ahora ir al mensaje que sé que tiene relación y que sé que llegará de buena manera a mis hermanos. Trataré con la ayuda del Señor 3 temas que creo son muy importantes para la iglesia. Todo visto en la iglesia. La predicación es de suma responsabilidad. Si es de hombre, que nace del corazón del hombre, puede ser desastroso.
Si la predicación viene de un corazón no enseñable y comete errores de falsa doctrina, podría ser extremadamente dañino. Por lo tanto, según el enfoque de la predicación, podríamos llevar a la audiencia a apartarse del camino o permanecer en este. ¿Se fija la importancia de él? Entonces, tocaré 3 temas. El enfoque de la predicación, que podría llevar el apartarse o el permanecer. Enfoque, apartarse y permanecer. Y necesito toda la ayuda del Señor para conjugar estos 3 temas en un solo mensaje, porque nos atañe en general y porque lo estamos viviendo como iglesia en particular. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 2:4. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le daremos lectura. Pablo, hablando a los Corintios, 1 Corintios 2:4. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es una muy buena palabra. La forma de hacer ministerio, que significa servicio, importa. 1 Corintios 2:4 nos dice que Pablo escogió una manera de llevar a cabo su ministerio que armonizara con su mensaje. El mensaje de Pablo era Cristo en su cruz y resurrección. Nos dice 1 Corintios 15 del 1 al 4. De modo que su enfoque también tenía que ser en forma de cruz. La forma en que un predicador presenta su mensaje y cómo conduce, ilustra o desvía. Ilustra o desvía el significado del mensaje. Y que además Dios le ha confiado. Esta es la lógica ministerial que está detrás de la negativa de Pablo a confiar en palabras persuasivas, de sabiduría, decía nuestro texto. Los corintios, como el resto del mundo greco-romano, creían que la sabiduría era la capacidad de alcanzar estatus y éxito, aparentando ser grande, posicionándose al lado de hombres célebres de la sociedad.
y actuando pretendiendo ser como ellos. Esta sabiduría cultural se manifestó en los oradores populares de la época o sofistas. Estas eran celebridades que sabían cómo presentarse y hablar para ganar adeptos, estatus y éxito, aunque su mensaje fuera vacío. Así que cuando Pablo dice que decidió no usar palabras persuasivas de sabiduría, no está diciendo que no era necesario estudiar para predicar y enseñar, o que no importaba cómo usar las palabras. Nos dice 2 Timoteo 2:15. Decidió no dejar en lo persuasivo de su mensaje que se basara en una percepción de él como gran hombre. No era que no pensaba cuidadosamente y razonara en su predicación y enseñanza. Él había decidido no ocultar su debilidad para que el poder del Espíritu Santo fuera evidente en su mensaje. Una breve mirada al contexto de la carta de Pablo nos muestra por qué esto importaba. La iglesia de Corinto se estaba dividiendo en torno a líderes. Lo podemos ver en 1 Corintios 1, 12, 13 y el capítulo 3 del mismo 1 Corintios, versículos 3 y 5. Lo puede ver después. Es casi seguro que esto no fue un desacuerdo teológico. Pablo y Pedro, como apóstoles, enseñaron la misma doctrina que Cristo enseñó. Nuestra fe depende de ello. Además, Pablo no consideró la división doctrinal como algo sin importancia. Es algo que podemos ver en Romanos 16, del 17 al 18. La división era casi segura por lealtad a individuos particulares, ya sea de Apolo o a Pablo. Apolo era aparentemente un gran orador, según Hechos 18:24. Y los corintios habían determinado que Pablo no lo era, lo que nos dice 2 Corintios 10:10. Estos cristianos, dominados por la cultura, temían que la debilidad y temblor de Pablo, incluyendo su sufrimiento, no despertara el interés de la gente. Es por esto que Pablo trató de mostrarles que su estilo de ministerio modesto, que abraza
la debilidad y que soporta al sufrimiento fue diseñado no para agradarse a sí mismo, sino su mensaje, Cristo, su cruz, y cómo salva al peor y más débil de los pecadores. Esa era su mirada. Entender ese contexto nos ayuda a ver cómo en 1 Corintios 2:4 no debe ser usado como excusa para justificar un enfoque antiintelectual, deliberadamente sin estudio del ministerio del Evangelio. No. Sin embargo, nos enseña que quienes ministran la palabra deben tomar una decisión consciente en su contexto cultural sobre cómo mantener el enfoque de su ministerio, Cristo partiendo de toda la Escritura y los medios por los cuales se hace efectivo ese mensaje, el Espíritu Santo obrando en poder a través de las Escrituras. Pablo tomó la decisión deliberada que no emplea un tipo de sabiduría popular para hacer el Evangelio más comercializable. Él cambió, o en cambio, decidió priorizar y confiar en la proclamación de Cristo, impulsado por el Espíritu, manifestado a través de un siervo cuya conducta a su vez decía: este ministerio no se trata de mí. La conducta de un predicador importa. Puede elegir usar su plataforma de liderazgo para enaltecer su conocimiento, dones y personalidad, o puede decidir usar esa plataforma para el propósito de Dios, exaltar a Cristo. Los líderes y predicadores cristianos deben continuamente tomar decisiones conscientes sobre cómo harán ministerio, su servicio. Pueden conformarse a la sabiduría de la cultura y perseguir el culto del gran hombre, o pueden abrazar la imagen cruciforme del Salvador al que sirve y vivir y ministrar en dependencia de los medios que Él ha ordenado. Primera de Corintios 2, del 1 al 4, nos recuerda que el mensaje más poderoso es aquel que se entrega centrado en Cristo, dependiente del Espíritu y en forma de cruz. Por lo tanto,
el enfoque se puede llevar o va a depender de ese enfoque si puede llevar a los pies de Cristo o apartarse de Él. Veamos ahora qué significa apartarse. La palabra apartarse en un contexto cristiano implica alejarse de Cristo en lugar de acercarse a Él. Una persona que se aparta es igual que espiritualmente va por un camino equivocado. Él retrocede en vez de avanzar. Apartarse puede manifestarse de varias formas. Por ejemplo, el abandonar la iglesia, perder el fervor por el Señor, el alejarse de un ministerio o una familia, o volver a caer en viejos hábitos. Cuando hablamos de apartarse, sencillamente queremos decir que alguien se está enfriando para Cristo. La Biblia usa la frase caer en lugar de apartarse, pero la idea es similar. En la Biblia, caer puede significar dos cosas diferentes. Por una parte, la persona es salva, pero experimenta un periodo temporal de muchas preguntas que podríamos llamar crisis de fe. En el otro caso, la persona nunca fue salva, sino que temporalmente se comporta como lo haría una persona que sí lo es. Veamos la crisis de fe del que se aparta. En Marcos 14, 27, Jesús dice a sus discípulos: todos ustedes me abandonarán. Lo que él quiso decir fue que cuando fuera arrestado, ellos podrían experimentar una crisis de fe, un acontecimiento en la vida tan impactante que huirían de Jesús y cuestionarían la esencia misma de sus creencias. Fue una noche de tropiezo para ellos, pero esto fue una condición temporal. 3 días más tarde Jesús resucitó y entre los muertos y se apareció a todos sus discípulos. Se restauró su fe y esperanza. El apóstol Pablo nos dice cómo manejar un creyente que se está apartando. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restauren en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Santiago coincide: hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien lo hace volver. Santiago 5:19. Veamos otra clase de caída en Hebreos 6, 4, 6 y Lucas 8, 13. Describe a un apóstata, alguien que solo había
probado la bondad de la palabra, en el versículo 5, y luego la rechazó. En Lucas 8:13 Jesús ilustra la apostasía con el suelo rocoso. Algunos caen o se apartan debido a que no tienen ninguna raíz. En cada uno de estos pasajes, una persona externamente parece ser cristiana, al menos por un tiempo, pero no se ha comprometido con Dios. Esa persona podría estar asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, escuchando música cristiana y pasar tiempo con amigos cristianos. Le gusta el ambiente sano y la buena compañía que ofrece el estar alrededor de los cristianos. Sin embargo, su corazón no ha cambiado. Nunca ha nacido de nuevo. Nunca ha nacido de nuevo. Finalmente, se aparta o cae en apostasía. Si una persona que ha sido verdaderamente salva, luego se aparta, es decir, se desliza hacia actitudes y comportamientos espiritualmente dañinos, la caída será temporal. El castigo del Señor va a traerlo de vuelta. Hebreos 12, del 4 al 13. El buen pastor buscará las ovejas. Lucas 15, 3, 7. Si una persona que nunca fue salva, sino que, por el contrario, pone una buena cara y cae, es decir, se le cae la farsa y muestra su verdadera identidad, su última condición será peor que la primera. Es lo que nos dice Hebreos 10, del 26 al 31. Entonces, nuestro enfoque tiene que estar en Cristo y no apartarse. Y ahora, permanecer en Cristo. La exhortación a permanecer ha sido frecuentemente malentendida, como si se tratara de una experiencia especial, mística e imposible de definir. Pero Jesús deja en claro que más bien implica una serie de realidades concretas. En primer lugar, la unión con nuestro Señor depende de su gracia. Por supuesto que estamos activamente y personalmente unidos a Cristo por la fe, pero la fe en sí misma tiene sus raíces en la actividad de Dios. Es el Padre que nos ha injertado en Cristo. Por su palabra, que nos ama y que nos limpia y nos da forma para unirnos a Él. Juan 14, 12. En segundo lugar, la unión que Cristo significa ser obediente a Él. Permanecer implica nuestra respuesta
a la enseñanza de Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Juan 15:7. Pablo hace eco a esta idea en Colosenses 3:16, donde escribe que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Una declaración muy relacionada con la exhortación paralela en Efesios 5:18. Sean llenos del Espíritu. En otras palabras, nuestra relación con Cristo está íntimamente conectada a lo que hacemos con nuestras vidas. Qué maravilla. Tercero, Cristo subraya otro principio. Permanezcan en mi amor. Hermano Juanito. Y dice muy claramente lo que esto implica. El creyente descansa su vida en el amor de Cristo. El amor de aquel que da su vida por sus amigos. El mensaje de ayer. Este amor para nosotros se ha demostrado en la cruz de Cristo. Nunca nos desviemos de la contemplación diaria de la cruz, como la demostración irrefutable de amor o de la dependencia del Espíritu que derrama ese amor en nuestros corazones. Romanos 5:5. Además, permanecer en el amor de Cristo se ve de una manera muy concreta. La simple obediencia rendida a Él es el fruto y la evidencia del amor por Él. Finalmente, somos llamados como parte del proceso de permanecer a someternos a las tijeras de Dios, que en su providencia poda toda deslealtad y a veces todo lo que no es importante, con el fin de que podamos permanecer en Cristo de todo corazón. Termino como comencé. El enfoque, el apartarse, el permanecer. Nuestro enfoque está puesto en Cristo o centrado en las cabras. Apartarse, los que ya se han apartado, si el motivo por el cual se apartó es un hermano o su respuesta es oponerse al hermano, si es así, su raíz está en pedregales. Su raíz no tiene buena tierra. Y permanecer, si permanecemos con obediencia, implica buena tierra. Y el que nos sostiene
es Cristo, nuestro Señor y Salvador. La exégesis teológica nos mete en un mundo del texto y demanda respuestas. Yo creía que era buena persona hasta que entendí el Evangelio. El mismo Espíritu Santo que te convenció de pecado y llevó al arrepentimiento y la fe en Cristo es el que te está santificando. Hermanos, cuando Dios te llama a algo, no siempre te está llamando a triunfar conforme a tus estándares. Te está llamando a obedecer, nada más. Cristo es el alfa de la creación. Cristo es el omega de la creación. Y la única razón por la que tú existes y yo existo es por Él. Porque el vivir es Cristo. Que Dios los bendiga, amados hermanos. En el nombre de Jesús.